líquido extracelular separado por la membrana celular. Bien, vamos entonces a ver un poquito cómo se cuantifica el volumen y la osmolaridad de los líquidos orgánicos. Un hombre que normalmente, varón, que pesa 70 kilogramos de peso, ¿verdad? El 60% de ese peso es agua. Entonces, si el agua corporal total es la suma de lo que hay en el extracelular más lo que hay en el intracelular. Si ustedes multiplican 70, ¿verdad? Ese 70 kilogramos por 0.6, entonces da 42 litros total, ¿ya? Sin embargo, el extracelular es el 20% y el intracelular el 40% de ese 60%. De tal manera que en un sujeto de 70 kilogramos de peso, 14 litros de agua se encuentran afuera en el extracelular y 28 litros, ¿verdad?, en el intracelular. Entonces tenemos que en total 14 más 28 da 42, ¿ya? Y la osmolaridad en miliosmoles por litro se calcula entonces, es decir, es 300 miliosmoles por litro, la osmolaridad. ¿Sí? Entonces eso en general como estándar. 60% del peso corporal de un sujeto es agua, pero en el caso del sujeto fisiológico, que recuerden que pesa 70 kilogramos, eso corresponde a 42 litros. ¿Está claro eso? Bien, entonces, esta es otra forma de presentarlo, pero es más o menos lo mismo. Esto varía un poquito de acuerdo al esquema que utilicen. En el LEC 20% y en el intersticial hay un 15% y acá un 5% en el resto de líquido extracelular, que incluye el intravascular y los líquidos potenciales del cuerpo que incluyen el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, los líquidos oculares, las secreciones del tracto gastrointestinal, hay espacios transcelulares especiales, etc. Bien, entonces el agua corporal varía y acuérdense que les dije que es menor en las mujeres que en los hombres de la misma edad. Sin embargo, hoy enfatizamos que el porcentaje de agua corporal va disminuyendo con respecto a ¿qué? A la edad. ¿Por qué creen ustedes que va ocurriendo eso? ¿Por qué creen ustedes que va ocurriendo eso? Mire, también las mujeres tienen menor porcentaje de agua con respecto a los varones. ¿Y por qué? Porque recuerden que aquí hay, en las mujeres, generalmente solemos tener mayor cantidad, ¿verdad?, de grasa que de agua, mayor cantidad de grasa que los varones. ¿Por qué creen ustedes que de acuerdo a la edad va disminuyendo el agua corporal? ¿Qué va ocurriendo? Aumenta la cantidad de tejido graso. ¿Cómo? Por una parte, puede aumentar la cantidad de tejido graso, pero el agua corporal... La persona no retiene tanta agua cuando envejece. ¿Pero por qué tiene menos agua? ¿Dónde está esa agua que se puede ir perdiendo con la edad? En la masa muscular. Exactamente. Muy bien. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular y de repente vamos ganando tejido graso, como dijo Kian, creo que fue el que dijo, y todo eso hace que
con el envejecimiento vayamos teniendo ¿qué? Menos proporción de agua. Perfecto, eso es. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver. Están viendo de nuevo mis diapositivas, ¿verdad? Profe. Miren, aquí entonces vamos a mirar. Nosotros tenemos un diagrama para representar el volumen en el eje de las X y la osmolaridad de los líquidos orgánicos en el eje de las Y. Si ustedes hacen, ¿verdad?, un cuadrante, en el eje de las X vamos a medir el volumen y en el eje de las Y la osmolaridad. Cuando el líquido intracelular y el extracelular se encuentran en equilibrio, la osmolaridad del LE y la osmolaridad del LIC es igual, 300 miliosmoles por litro. ¿Qué membrana separa al LIC del LE? La membrana celular, la membrana de todas las células. Ahora, en el líquido extracelular, ¿verdad? Nosotros, ¿cuánto fue que dijimos que teníamos de líquido? 14 litros. 14 litros, ¿verdad? Entonces aquí hay 10, más o menos 14. Y el resto, para hacer 42, que 42 sería como por aquí, aquí es 40, 42, 28 estarían ¿dónde? En el LIC. Entonces estamos en equilibrio. Es decir, el líquido entra y sale, se mueven los solutos, se mueve el líquido, pero en el tiempo se mantiene, ¿verdad?, esa estabilidad. Entonces, el agua atraviesa libremente la membrana celular. Hay equilibrio en la osmolaridad y el volumen de los líquidos intracelular y extracelular. Es decir, netamente no cambia el líquido intracelular y el extracelular, ni de volumen ni de osmolaridad. Pero eso no significa que es una situación estática, sino al contrario, es dinámico. Hay movimiento tanto de solutos como de solventes, pero netamente hay un equilibrio. Recuerden, el principal catión del extracelular es el sodio y es el que mantiene esa agua allí produciendo ese efecto osmótico. Es uno de los más importantes iones que mantiene la osmolaridad del LE. Y en el LIC, ¿cuál sería? El potasio, porque el potasio es el más abundante dentro de cada una de las células. Vamos a ver algo interesante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos agua o una sustancia cuya osmolaridad sea diferente a la de los líquidos orgánicos? ¿Ya? Entonces, cuando la ingerimos, esa sustancia, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Cuando la ingerimos, yo digo ingerimos, es decir, nosotros empezamos a tomar una solución X. Puede ser agua. Ajá, ¿hacia dónde va esa solución? Agua. ¿Hacia dónde va? Entra, ¿verdad? Entra por el tracto gastrointestinal, llega entonces al estómago, todo eso pasa al intestino delgado y ahí empieza a ser absorbida. Pasa a la sangre y ahora la tenemos el agua en la sangre. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? Si usted le agrega ahora agua a los líquidos orgánicos, ¿qué le va a pasar a la osmolaridad? Va a disminuir. Inmediatamente la osmolaridad va a disminuir, ¿verdad?
Ese es el efecto inmediato que va a ocurrir en la osmolaridad de los líquidos orgánicos. Y el volumen del LEC, ¿qué le va a pasar? Inmediatamente, del LEC, perdón, la osmolaridad disminuye, pero si usted se toma un litro de agua, rápidamente, en unos 15, 20 minutos, usted está orinando. Eso es un mecanismo de regulación de la osmolaridad. Regulación. Pero inmediatamente, cuando esa agua pasa a la sangre, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a la osmolaridad? Va a disminuir. ¿Y el volumen del líquido que le va a pasar al volumen? Aumenta. Aumenta. Perfecto, aumenta. Esa es la condición inmediata. Ahora, ¿qué efecto tiene ese cambio inmediatamente en las células de nuestro cuerpo? Entonces vamos a ver qué inmediatamente ocurre, ¿verdad? Sigue entonces habiendo ese movimiento de sustancias de agua. Acuérdense que el agua se mueve libremente. Entonces, ¿cuál es la tendencia, verdad? ¿Qué pasaría entonces con las células de nuestro cuerpo? Si ahora ellas están colocadas en un líquido intravascular, pero el intersticial también va a cambiar igualmente. Es decir, el LEC va a aumentar el volumen y a disminuir la osmolaridad. Es como si las células del cuerpo usted las colocara en una solución, ¿qué? Hipotónica. Hipotónica, excelente, hipotónica. Entonces, las células del cuerpo están colocadas en una solución hipotónica, ¿verdad? Entonces, eso significa que si yo les presento el cuadro vamos a ver. Están aumentadas. ¿Qué cosa, hija? Ajá. Mira, nosotros nos tomamos 1 litro de agua. Ese litro de agua va al LEC. Y en lugar, vamos a decir que el litro completo pase al LEC. Ahora, en lugar de 14, inmediatamente el LEC va a tener 15, vamos a decir, ¿verdad? Porque aumentó 1 litro. Pero ¿qué le pasó inmediatamente a la osmolaridad del LEC? ¿Dónde me la ponen? ¿En 300 o menos de 300? Menos de 300. Menos de 300. Vamos a decir que sea 270, ¿ya? Pero el volumen aquí aumentó. Eso es inmediato. El LEC se mantiene en ese inmediato allí igual. Ahora, entonces vienen los mecanismos de inmediatos por el efecto de esa sustancia que nosotros hemos tomado. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué va a pasar? El agua, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al LEC? ¿Qué le va a pasar al LEC? Va a perder agua. Va a perder agua hasta tanto que Se regula. Recupera la osmolaridad. no, eso no se llama regula. Equilibrio. Excelente. Equilibrio. ¿Qué se va a equilibrar? La osmolaridad. Entonces, primero, tomamos agua. ¿Qué le pasa al LEC? Aumenta su volumen y disminuye su osmolaridad. El LI no le pasa nada por ahora, inmediato. Pero de una vez, después de un par de minutos, el LEC empieza a disminuir ahora su volumen porque esa agua empieza a pasar al LI hasta que haya un nuevo equilibrio, ¿verdad? Osmótico, que sería entonces, tanto el LEC como el LI va a tener una nueva osmolaridad y un nuevo volumen. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿verdad?
En este caso, vamos a ver, a ver si lo tengo aquí. Ajá. Vamos a ver que es como si nosotros, en este caso, estamos tomando agua. Estamos tomando agua. Vamos a ver aquí. Ahora les voy a volver a decir esa parte. Pero miren acá. El agua se mueve, ¿verdad? Luego del equilibrio, el volumen y la osmolaridad pueden aumentar o disminuir. En este caso, la osmolaridad disminuyó y el volumen de ambos aumentó. Y luego es que hablamos de mecanismos de regulación hormonal. Entonces, en este caso, hay una hormona que regula la osmolaridad de los líquidos corporales, que se llama hormona antidiurética. Eso va a ser posterior. Y ese sí se llama mecanismo de regulación. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí tenemos ya de otra forma, el LEC es el amarillo y el LIC es el rosado. El normal. Ajá, entonces aquí tenemos el normal, el volumen y la osmolaridad. Aquí, ¿cuánto hay en el LED? ¿Cuánto volumen? 14 litros. Y en el LIC, 28, ¿verdad? Tomamos agua. E inmediatamente, no miren esta flecha acá todavía, inmediatamente el volumen del LEC aumenta, ¿verdad? Y la osmolaridad del LEC aumenta. En ese mismo momento, el LIC está normal, ¿verdad? Pero después de un par de minutos, el agua va a empezar a pasar del LEC al LIC hasta que la osmolaridad esté equilibrada. Entonces, en ese momento, tanto el volumen del LEC como del LIC va a disminuir y va a aumentar y la osmolaridad va a disminuir. Bien, ¿está claro? ¿Qué pasaría si tomamos una solución isotónica? ¿Qué significa isotónica? Que tiene igual osmolaridad que el plasma. Si nosotros nos tomamos, vamos a decir, unos 200 mililitros de cloruro de sodio isotónico, vamos a decir que nos los tomáramos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir ese líquido igualmente, verdad? A el intestino, vamos entonces a absorberlo, va a pasar a la sangre. ¿Qué le va a pasar al volumen del líquido extracelular? Con esa adición de ese líquido va a aumentar. Pero la osmolaridad, ¿qué le va a pasar? Si es isotónica. Se va a mantener igual. Se va a mantener igual, tanto en el LEC como en el LIC. Entonces ahí hay movimiento de agua. Movimiento de agua del LEC al LIC o del LIC al LEC. ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿cómo se va a representar el nuevo equilibrio? El volumen del LEC va a estar Disminuido. No, el volumen del LEC, el volumen, cuando te tomaste ese líquido, va a estar aumentado. El volumen del LIC va a estar normal. Igual. Y la osmolaridad del LIC y el LEC va a estar Disminuida. la osmolaridad. Normal. Si agregaste un líquido igual, en equilibrio normal. Es decir, tomar un líquido isotónico significa que no va a cambiar su osmolaridad con respecto a la normal. Entonces, en las células
a pesar de que puede haber un movimiento de líquido, porque esto es dinámico, finalmente, en el nuevo equilibrio, las células no van a perder agua, ni van a ganar agua. Se van a mantener con su volumen normal. ¿Por qué? Porque ellas se colocaron, entre comillas, como si se hubieran colocado en un medio que está igual osmolaridad que la que tienen ellas. ¿Ah? ¿Me sigue? Ahora vamos a mirar el caso de un sujeto que se toma, vamos a decir ahora 200 mililitros de una solución de cloruro de sodio mayor que 0.9, hipertónica ahora. Inmediatamente, ¿qué le va a pasar al LED con su volumen? Inmediatamente. Su volumen de LED va a ingerir. No, estás agregando una sustancia. Aumenta. Aumenta. ¿Y la osmolaridad? Aumenta también. También, excelente. Aumenta también. Es como si colocaras las células colocas a las células en un ambiente hipertónico. ¿Qué va a pasar entonces? El líquido intracelular va a salir y va a aumentar al volumen del líquido extracelular. Aún más. Y la osmolaridad de ambos va a mantenerse como aumentada. ¿Ya? Porque esto es lo que vamos a ver aquí en esta nueva diapositiva. ¿Podría ¿verdad? repetir, profe? Ya voy. Míralo aquí. Estado normal, ¿verdad? En osmolaridad, en volumen de la X. En el estado de equilibrio, siempre la osmolaridad del LED y la osmolaridad del LIC y del LED es igual. Equilibrio. Sin embargo, ¿verdad? Y la osmolaridad es de 300 y el volumen no cambia porque es un líquido isotónico. Afuera y adentro tienen igual osmolaridad. O sea que se mantiene la osmolaridad y el volumen. Pero ahora vamos a ver el caso A, este que está aquí. Se agregó cloruro de sodio isotónico y eso hace que el volumen que está en el eje de las X del LED, ¿qué pasa? Aumente. El volumen del LED aumenta, pero la osmolaridad se mantiene igual. Quiere decir que desde las células no se mueve agua, pero sí el volumen del LED se mantiene aumentado. Entonces ahora vienen mecanismos hormonales que van a regular el volumen. Entonces, la regulación es posterior. Ahora van entonces a ver hormonas, ¿verdad? Que van también a regular el volumen de los líquidos corporales. Y hay varias. Entonces, vamos a ver. En el caso de una solución hipotónica, ya puede ser agua o puede ser una solución de cloruro de sodio con una osmolaridad de menos de 0,9%, ¿verdad? Inmediatamente, esta que está aquí en líneas discontinuas ya es en el momento del equilibrio, pero inmediatamente va a aumentar el volumen y la osmolaridad va a aumentar el volumen, pero a disminuir la osmolaridad del LED. ¿Sí? Ahora, cuando eso ocurre, el agua del LED pasa al LIC y hasta que se dé un nuevo equilibrio. Entonces va a pasar
Va a empezar a pasar agua al leak hasta que haya equilibrio de la osmolaridad. Entonces, en la condición final de equilibrio, el volumen del leak está aumentado, el volumen del leak está aumentado y la osmolaridad de ambos está disminuida. Ahora, si es el caso de solución hipertónica, ya dijimos que al tomar una solución hipertónica, el volumen del leak aumenta el volumen y también la osmolaridad. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua del leak? Pasa al leak. Las células pierden volumen, pero aumentan la osmolaridad, ¿ya? Entonces, en el estado final, ¿qué le va a pasar al volumen del leak? Va a estar, el volumen del leak va a estar aumentado. El volumen del leak va a estar Disminuido. disminuido. ¿Y la osmolaridad de ambos? Aumentada. Y ahora, posteriormente, viene entonces mecanismos, por ejemplo, vamos a tener sed, vamos a tener una serie de mecanismos de regulación. Es decir, quiero hacer énfasis en Profe, disculpe, es que ya son las 2:35. Sí, ya yo sé. Exacto. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre los mecanismos inmediatos de equilibrio osmótico, ¿verdad? Y los mecanismos de regulación. Dele, vayan al ejercicio ya, que les vaya muy bien. Está facilito.